La palabra en varios, si hubiera alguien. Diputada Navellán. No, presidente, me voy a guardar para más rato. Perfecto, guárdese nomás. Diputada Sagardía. Gracias, señor presidente. Me voy a referir a la sesión del lunes pasado, donde estuvo presente el señor Delebré. Quiero felicitar al profesional que estuvo presente por una magnífica exposición y que nos dio en forma profesional, sin acusar a nadie de las deficiencias que tenemos como Estado en lo que se refiere al asunto forestal y al problema que estamos investigando. En base a eso y en otras sesiones también se ha venido estableciendo la necesidad de la creación del Servicio Nacional Forestal y de potenciar y hacer que Senapres sea una institución diferente a lo que era la ONEMI. Entonces, yo creo que como comisión, sin esperar a que termine con nuestro informe final, existiendo normas que están en curso, que lo hemos ido conociendo dentro de la investigación, que son esta ley para crear el servicio forestal y la ley de incendios, que son leyes que están en curso, si es posible como comisión presentar un oficio para que se activen estas dos leyes, las cuales deberían estarse tramitando al unísono que es lo que estamos trabajando, porque no podemos seguir investigando, habiendo descubierto en esta investigación situaciones que están en curso, que vienen desde un informe de 2017, que sigan paralizados. Entonces, eso es lo que yo quiero sugerir a la comisión, si es posible, oficiar para que se activen estos dos proyectos de ley, tanto de la creación del servicio forestal como la ley de incendios. Gracias, señor presidente. Sí. Diputada, le voy a pedir a la Secretaría que nos dé cuenta o nos informe respecto de los oficios que ya hemos despachado respecto de ambas situaciones. Por favor, Secretaría. Sobre el CERNAFOR, oficiamos a la Secretaría General de la Presidencia, pidiéndole agilizar el tratamiento del proyecto, ya sea que le pongan urgencia o cosas de este tipo, que está en el Senado. Y sobre el proyecto de incendio, que está en la Comisión de Vivienda, oficiamos a la Comisión de Vivienda. Ya lo dieron cuenta, pero no recayó ningún acuerdo sobre esa solicitud. Nos dijeron que era mejor que alguien fuera a la Comisión de Vivienda y pidiera ponerlo en tabla. Eso es lo que nos informaron. Eso es todo. La Comisión de Vivienda sesiona, diputada Sagardía, los días miércoles a las 3 de la tarde en esta misma sala, ¿ya? Para que lo tenga presente. ¿Se ofrece la palabra respecto de varios? Saludamos a los diputados que están o diputadas que están conectadas telemáticamente, al diputado don Carlos Beltrán, al diputado Jorge Rackbet y la diputada María Soledad. No, la diputada Bravo. Ana María Bravo, disculpe, no se va a volver a repetir, diputada, ¿ya? Son los que están conectados. No se preocupe, presidente, a mí siempre me han cambiado el nombre. Y no es la primera vez que me dicen María Soledad. Ya, pero aquí no se va a volver a repetir, ¿no? Y saludo a quienes están presentes, la diputada Navellán, la diputada Sagardía, el diputado Ulloa y la diputada Flor Valls, ¿ya? Bien. Por favor, vamos a recibir a nuestros invitados para el día de hoy. Vamos a saludar al señor ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Sí. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, ministro. También vamos a saludar ya en su tercera asistencia a esta, o cuarta asistencia a esta comisión,
al director nacional de la Corporación Forestal, ¿ya? Don Cristian Little. Little. Muchas gracias, Bienvenido, señor presidente. director. Igual saludar a todos los diputados y diputadas. Y también saludar, por cierto, al director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, don Santiago Rojas. Don Santiago, bienvenido. Gracias, presidente, un gusto. Señor ministro, el SAG. No lo teníamos considerado, pero bienvenido, por favor. ¿Por qué no se presenta? Buenos días, buenas tardes, señor presidente. Óscar Camacho, del Servicio Agrícola y Ganadero. Perfecto. Don Óscar, bienvenido. Bienvenido. Vamos a dar inicio a este espacio de exposiciones. Y, señor ministro, la verdad es que como comisión investigadora por mandato de la Cámara, estamos convocando a diversos actores ya que creemos que son relevantes ya para este cometido que nos ha dado la Cámara. Ya llevamos alrededor de 12, 13 sesiones. Han venido diversos directores o jefes de servicio a exponer hasta esta comisión, como también hemos hecho visitas a terreno a la región del Biobío y a la región de la Araucanía. Y creemos que es muy importante tener la visión, en este caso, del Ministerio de Agricultura respecto de los incendios que han afectado a tantos compatriotas, particularmente en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Señor ministro, si lo tiene a bien, no más allá de 20, 25 minutos, de tal manera que podamos producir un intercambio de opiniones con los diputados y, por cierto, después nos gustaría tener la opinión también de los directores que le acompañan y nos interesa de sobremanera también escuchar las conclusiones a las cuales ha llegado la CONAF, porque tengo entendido que ya nos enteramos por la prensa de que las conclusiones de lo que había ocurrido ya están a firme y quisiéramos también escuchar, por cierto, de bocas del director esas conclusiones. Y nos interesa de INDAP sobre todo lo que dice relación con asumir el tema de la, no le vamos a decir reconstrucción, pero la ayuda a todas las víctimas de estos incendios, que no son pocos de acuerdo a los antecedentes que ya hemos recabado, ¿ya? Así que, señor ministro, sin más, bienvenido y tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Ahora sí, gracias, presidente, parlamentario. Vamos a ir bien al grano, entonces, en atención al tiempo. Allí está la síntesis de lo que vamos a hablar, entonces vamos de inmediato. Gestiones previas. Este ministerio, con todo el sistema Senapred, fueron muy claros de que venía una temporada de incendios extremadamente grave, ¿no? Ahí están todas las reuniones que se hicieron previamente, producto de las condiciones climáticas. Llovió más que el año 2021, particularmente en el centro sur, y por tanto logramos, como ya se ha explicado acá tempranamente, que a pesar de las restricciones presupuestarias del Estado, aumentó en un 22% el presupuesto de la CONAF para sumar 83.000. Allí están 700 nuevos técnicos y profesionales de combate de incendios, 3.000 brigadistas. No fue un crecimiento grande, pero se logró tener 2 dígitos más de brigadistas y de brigadas en distintas regiones, a propósito de la altísima intencionalidad que se aprecia en la región del Biobío y en la región de la Araucanía. Estos datos se pudieron ahora entregar, presidente, porque se duplicó de 14 a 28 las unidades, perdón, de 12 a 24, las unidades de investigación. Son 2 personas, no es un gasto burocrático excesivo, pero los peritos que puedan entregar los antecedentes a investigaciones, como ustedes conocen, que es el circuito, nosotros no hacemos las querellas criminales porque somos juez y parte, somos peritos, eso
lo hace después investigaciones, va a la fiscalía, ellos son quienes tienen que llevar las causas. Y a su vez la compra de una aeronave adicional para la zona del norte chico con base en Coquimbo. Fue clave la primera cumbre contra el fuego. Nosotros aquí invitamos a todos los actores, bomberos, carabineros, la Asociación de Municipios Rurales, la Subdere, el Ministerio de Obras Públicas, por cierto, y fortalecimos la colaboración entre CONAF y Corma, con todas las ecualizaciones que tuvo que producirse. También se entregó masivamente los planes a los municipios para que trabajasen los planes de prevención contra incendios, así como algunas ordenanzas municipales con foco en la gestión de desastres. Ahí está la campaña nacional contra las quemas. Logramos un acuerdo de todos los actores de la agricultura, porque eso se tuvo que trabajar con las confederaciones campesinas, las cooperativas, Fede Fruta, con la Sociedad Nacional de Agricultura, para pactar lo que se implementó este verano ardiente, que fue con conflictividad, ¿no? Porque habían lugares, lo que fue la política de quema cero. Bueno, después gestiones durante la emergencia, el presidente nombra también los ministros de enlace. En pocas horas se decreta el estado de catástrofe y esto permitió concentrar recursos y en muchas regiones, después están los datos pormenorizados, si alguien quiere insistir en eso, todo esto de cómo pasamos, yo lo vi en Ñuble, de 10 maquinarias disponibles para el combate de incendios, 40 en cosa de semana, con todo el trabajo muy colaborativo con nuestras Fuerzas Armadas y de orden. El toque queda, que ayudó a disminuir los casos de intencionalidad, así como el trabajo con distintas carteras ministeriales y bueno, apoyo a los territorios, ¿no? Entre ellos con la actual ministra de Obras Públicas, cuando era presidenta del Banco Estado, 12 nuevos bancos. Vamos a los impactos. Se empezó a trabajar en el caso del Ministerio de Agricultura, ya el quinto día de iniciados los incendios. En algunas áreas se empezó a distribuir forraje y alimentación para los animales, y ahí están los datos, ustedes los conocen. Un 22,6% fue afectación en Ñuble, muy fuerte en Biobío, 42%, y también relevante en la Araucanía con 35,3% de todos los productores afectados. En el catastro, hicimos un catastro muy temprano, INDAP ahí determinó, con casi 6.200 productores, y esto permitió entregar datos al gobierno. 57% usuarios de INDAP, muchas mujeres, 27% pertenecientes a la etnia mapuche y el 67% con estratificación social y un fuerte componente del tramo más pobre, ¿no? El más vulnerable, 46%. Más de la mitad de los afectados era agricultura de subsistencia, pequeños, ¿no? Y quienes declaran que aportaban a los mercados agrícola, el 84% lo hacía al mercado nacional. Bueno, la afectación final, ustedes la conocen, más de 17.000 animales, 49.000 colmenas, un porcentaje tenía solamente seguro, y estuvo focalizada las 5.681 hectáreas, la mitad producción forrajera, en el caso de la agricultura estamos hablando, 23 cultivos frutales, 19 cultivos tradicionales, cereales, legumbres, cultivos industriales, entre ellos el trigo, y 6% a hortalizas. Se perdió una cantidad enorme de kilómetros lineales de cerco, bodegas, corrales, casi 700 invernaderos. Allí están los datos que ustedes ya los conocen también, casi 4.000 hectáreas de riego, con distintos grados de afectación, pero muy significativo. También casi 100 vehículos de trabajo, equipamiento y también como parte de los problemas.
Vamos al plan de recuperación multidimensional. Allí está. El gobierno generó esta política que en su globalidad suma 229.000 millones, y ahí es muy fuerte el gasto que está proyectado en habitabilidad, porque uno en la casa de emergencia, pues viene la casa definitiva, el apoyo psicosocial, que ha sido parte del proceso, la reactivación productiva, en que hay áreas por distintos ministerios, por ejemplo, el sector de pymes forestales, empieza a ser atendido vía Cercotec de manera relevante, y tienen programas que permiten, en base a proyectos productivos, recibir no solo créditos, sino que también un aporte en reposición de capital. Infraestructura habilitante, todo el despliegue del Ministerio de Obras Públicas y también, como veremos, por parte nuestra. Y lo otro, todo lo del territorio con mayor sustentabilidad. Bueno, ahí está el trabajo, y por eso que este informe habla del Ministerio, pero de los 4 servicios que han tenido un rol más significativo: INDAP, CONAF, el SAC y la Comisión Nacional de Riego. La idea es recuperar capital de trabajo, capacidad productiva de la actividad silvoagropecuaria, de los suelos, y también lo que importa, a propósito de la nueva temporada de incendios, que es las medidas de prevención. En pocas palabras, saltémonos las reuniones, se hicieron catastros temprano, y se ha logrado generar por parte del Ministerio un paquete de más de 14.000 millones que está entregando 1 millón de pesos a quienes tenían agricultura de subsistencia, o sea, pequeños huertos para ellos, y 3 millones de pesos a quienes tenían un aporte a los sistemas agroalimentarios, ¿no? Y esto se ha coordinado con la subsecretaría y vía INDAP. La próxima imagen presenta los datos gruesos. Son 11.000 usuarios beneficiarios en total. De estos, el número que está recibiendo el aporte de bono de 1 millón es 6.326 agricultoras y agricultores, y el bono de 3 millones, 4.673. Esos son los datos que suman, que dan la cifra que hemos explicado. Algunos se han entregado vía FOSI, los de subsistencia, y también hay trabajo colaborativo con Cercotec. De esta manera, la cifra global de aportes vía el Ministerio de Agricultura, es de 14.019 millones de pesos, porque varios de los programas son a través del SAC, otros también vía INDAP y la subsecretaría, a lo cual se suman un aporte muy significativo de la Comisión Nacional de Riego. El plan de reconstrucción en ese sentido tiene muchísimas medidas. Vamos de inmediato por su intermedio, y después le pueden hacer preguntas más puntuales. Vamos a hacer ahora un barniz muy general para terminar mis 20 minutos. INDAP ha estado trabajando con los actores en forraje, en alimentación, incluyendo la parte apícola, pero ahora vienen muchas otras cosas que tienen que ver con los créditos, tiene que ver con la focalización en estas regiones afectadas de parte muy importante de los recursos de mejoramiento de suelo. Adelante nomás. Y por cierto, los planes de recuperación a pequeños productores, como acá se ha explicado, y por cierto también algunos rubros específicos. Hay un proyecto con viñateros del Itata y también de algunas zonas del Biobío, y todo el tema crediticio, que es muy significativo. Rápidamente seguimos con CONAF, y ahí aprovecho de responder los comentarios vuestros. Ya está en la comisión del Senado el Cernafor en la nueva versión, y se ha buscado un acuerdo que el Cernafor, esperamos que lo refrende el Senado en su totalidad, los comités, para que se discuta en la Comisión de Agricultura. Y de hecho Medio Ambiente pidió no estar, porque tiene muchos proyectos, y que vía Agricultura podamos tener una tramitación lo más expedita
posible. Y a su vez, como el presidente Gabriel Boric lo anunció en la cuenta el día jueves, durante los próximos 45 días esperamos ingresar a la Cámara el proyecto de incendio que básicamente toma los temas de los informes después del 2017, que ustedes ya conocen, y que ahí tiene 3 ejes centrales, que es lo de cortafuego obligatorio, la zona de interfax urbano-rural, que tienen que estar limpias y se da poder a los municipios para que puedan multar y también a la CONAF, para hacerlo exigible por toda la peligrosidad, no solo en las ciudades grandes, no es solo Gran Concepción, lo que la diputada Flor conoce en detalle, Tomé, sino también Curanilahue, o sea que hay que ir a lo resiliente. Y las zonas de mitigación que se quieren promover, que tienen un amplio consenso político, incluso, por cierto, el gobernador de la Araucanía pidió con el Consejo Regional de la Araucanía que las personas que estaban en el 701 puedan pasarse a un sistema más mixto de frutales, con pastura y bosque, y que no tengan que pagar como una multa por esa transición. Todos conocemos que el Patagual fue clave en ayudar a contener, en el caso del Biobío, porque es una zona diversa para evitar el continuo forestal que afecta tanto a la importante industria de la madera y las plantaciones como también al bosque nativo. Se va a explicar todo eso, ustedes ya han tenido los informes de CONAF. CONAF ha estado trabajando además logrando fondos. Muy rápidamente se simplificó la norma de manejo para que se rescataran parte de los bosques que estaban siniestrados, entre muchas tareas de reactivación productiva y focalización de los instrumentos, proyectos más bosques. Sabemos que hay un gap, hay una brecha importante en viveros forestales, que es algo que se está abordando y buscando convenios con municipios y diversos actores para poder avanzar también en dicha perspectiva. Por último, como se va a explicar con más detalle cuando ustedes lo pregunten, el SAC estuvo muy presente en el tema de sanidad animal, trabajando con la Universidad de Concepción, esa política de ayudar a asistir tanto a los caballos y animales de los campesinos, también la protección de nuestra biodiversidad, pudo entre otros, y eso se extendió como política pública nueva, tanto a la región de la Araucanía como a la región del Biobío. En lo estructural, después lo podemos discutir con detalle. Esto requiere mucho más trabajo de todos los actores, municipios, gobiernos regionales, los distintos ministerios, mayor corresponsabilidad, requiere estos paisajes más resilientes y, por cierto, capacidades técnicas y formativas. Hoy día tuvimos una reunión muy temprano, tanto con la ministra de Defensa y el general Rodríguez, y también trabajo con el subsecretario Monsalve, así que vamos a apurar el máximo todos estos proyectos y los recursos para poder cumplir varias de las metas que nos hemos propuesto, que ustedes además hemos estado escuchando, leyendo vuestras críticas y sugerencias, todo aquello que tiene que ver con facilitar las brigadas nocturnas. Vamos a ver los recursos, hacer el máximo de esfuerzo entre muchas tareas que nos hemos obligado a realizar. 20 minutos, presidente. Gracias, ministro. Sin duda, para quienes nos están viendo en la... Perdón, me faltó la CNR nomás decir que hay una serie de planes, los vamos a detallar, exclusivos para las regiones, y las 3 regiones que fueron más afectadas tienen, en promedio, duplican los fondos especiales del concurso de la Comisión Nacional de Riego. Me faltó eso, presidente, disculpe. Para quienes nos están viendo, la exposición del señor ministro yo diría que ha sido bastante resumida, pero su exposición es bastante abultada y por cierto que el documento va a quedar a disposición de todos los diputados para que podamos trabajar en base a estos antecedentes, las conclusiones que debemos o recomendaciones que debemos hacer una vez que concluya este trabajo. Señor ministro, ¿les parece si escuchamos a todos primero? Pero sí les voy a pedir lo siguiente, diputadas y diputados.
Nos interesa de sobremanera también escuchar al director de CONAF y al director de INDAP y, por cierto, también al director del SAC. Así que yo les voy a pedir, vamos a hacerlo como lo dice y lo está sugiriendo, porque quien resuelve esto es este presidente, como quien está sugiriendo la diputada Navellán. Vamos a hacer las preguntas de inmediato al ministro, brevemente, por favor, para continuar con nuestros próximos invitados. Flor Valls después y después la diputada Zacardía. Por supuesto diputada que, Navellán. por supuesto que tomaré su Por favor. guante, presidente. Ministro, 3 cosas bien concretas. Usted habla de la posibilidad de transformar la producción, o digamos la libertad de transformar la producción forestal del 701 a un tema frutal, para lo cual se necesita agua, cosa que en la Araucanía al menos no tenemos, entonces ya es un poco más complicado el tema, por eso yo no estoy de acuerdo con la postura del gobernador de la Araucanía. Creo que él no ha sacado bien la cuenta de lo que significa la inversión para la transformación de esto. Entonces la pregunta es, esta obligación de replantar antes de los 5 años a personas que plantaron con el 701 hace muchos años atrás, que ya de 701 no les queda nada, ¿es factible que CONAF la pueda reestudiar? ¿Que se puede hacer una modificación de eso? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, a su juicio, ministro, porque nosotros acá estamos investigando el por qué se produjeron estos incendios, pero más que eso, cómo estuvo el enfrentamiento de esta emergencia por parte de todos los entes gubernamentales. Entonces la pregunta es, a su juicio, después de todos los análisis que se han hecho, después de las veces que usted ha estado acá, después del resultado que CONAF me imagino que le habrá transmitido de las investigaciones de los incendios, ¿qué cree usted que se pudo hacer mejor? ¿Qué cree usted que falló? ¿Y qué cree usted que es necesario para la próxima temporada? Gracias, ministro. Gracias, diputada Navellán. Diputada Flor Valls. Gracias, presidente. Bueno, bien extensa, o sea, breve acá, pero abultada el informe, así interesante, porque creo que nos saca del foco también de lo que es solo vivienda o habitabilidad. Si bien tienen que ver acá, igual porque hay gente que vive, digamos, la casa es importantísima, pero esta área, o que no es la primerísima urgencia quizás, que es lo productivo, que es nuestra tierra, nuestro suelo, es muy, muy importante. Entonces, yo tengo 3 consultas que quizás, bueno, después en lo que puedan intervenir nuestros directores, pero una era que usted señaló, ministro, que se había aumentado de 12 a 24 unidades análisis de investigación, y era en relación con la intencionalidad. En esa parte estaba que había en nuestra zona, al menos en la región del Biobío, la intencionalidad es, y ahí tenemos diferencia con lo que han planteado acá las autoridades en algunos casos, de las cifras que en la zona nuestra, y que lo han dicho otros, aquí el sector privado particularmente, las cifras de intencionalidad son del 70 o 80%. Entonces, quisiera saber cuál es el de estas unidades, qué resultado han tenido, porque hasta ahora no hay detenido, hay 11 o 2, ha salido en la prensa, digamos, han habido escasa detención. Saber de qué se trata esa unidad, cuál es el trabajo que hacen, cuál es la función, y si ha logrado aportar, porque así como lo veo, no ha habido mucho avance en el sentido de descubrir a estos responsables. Un poco con el tiempo que se pueda, presidente, obviamente, porque no sé si vamos a poder profundizar, pero tener un poco eso, qué es puntualmente lo que hacen, cuántas personas son, porque dice unidades, pero cuántos funcionarios, personas que están ahí, y qué abogados, en fin, qué peritos, de qué naturaleza, porque a mí, a lo menos, ministro, esto es un tema que me importa mucho, creo que ese es uno de los puntos centrales de esta investigación, donde tenemos que dar mejores resultados, tener resultados que sean también propositivos a mejorar ese punto de vista que no es de usted, porque ustedes son el Ministerio de Agricultura, en la Fiscalía, que mañana va a estar, en fin, pero saber ahí cuál es el aporte que ustedes pueden hacer entonces, que puede ser medio de prueba, después no lo sé, para a través de esta unidad de análisis. Segundo, en tema de, obviamente, la reactivación de la agricultura en cada uno de los rubros, aquí ya se dijo 49.000 colmenas, animales, cerco, en fin, y ahí pedirle, lo hemos conversado, sí, con el director de INDAP, quizás ahí un poco tener un criterio que sea común para todas las regiones o para todos los afectados, en el fondo, que las medidas de ayuda vayan
similares a todos, porque ahí se le ayuda al que se le quemó las colmenas, voy a poner el caso acá, al que se le quemó la colmena, pero al que no se le quemó se le necesita ayudar porque se quemó la flora melífera, que es de donde se alimentan. Entonces la colmena no tiene cómo alimentarse, entonces hay una cantidad de 500 metros como margen, que es un criterio, por eso digo, donde desde ahí se le tiene que haber quemado hasta los 500, si es menos o más, perdón, ya no se le ayuda. Entonces, pero hay casos en que sí se ha ayudado, o sea, comunas en donde le ha llegado igual. Entonces, pedir que lo conversamos con el director por unos casos que había en Los Ángeles, en Mulchen, pero que ahí saber también si hay cuál es la mirada respecto a los que quizás no tuvieron ese daño tan directo, pero que en el inmediato plazo no se siente, pero en el mediano ya largo, que decir, si tienen que alimentarse los animales, en este caso las abejitas, por ejemplo, necesitan, bueno, eso. Y tercero, que ya lo iremos a ver con mucho más profundidad, presidente, pero creo que uno de los puntos muy importantes es qué papel va a tener el Ministerio de Medio Ambiente. En una de las leyes de incendio dijo usted que Medio Ambiente, entendí que no estaba directamente o algo así, pero lo que es la recuperación de suelos degradados, yo imagino que tiene una coordinación con lo que es Ministerio de Medio Ambiente, más allá desde el punto de vista ya más sustentabilidad, bioprotección medioambiental de nuestro ecosistema, en fin, porque más allá de los recursos, por ejemplo, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se le va a entregar a los propietarios para que puedan ellos limpiar sus tierras, sacar los troncos, por ejemplo, para poder sembrar o plantar lo que sea? A lo mejor los que no le gustan a mi amiga, a mí me gustan los frutales, pero el tema del mecanismo, claro, por ejemplo, puedan ellos, ¿cómo se hace más efectivo, más eficiente? ¿Se le traspasan los recursos a los dueños afectados o va a haber algún plan, por ejemplo, para la limpieza? Por ejemplo, que es lo principal, pero después viene la ejecución de la plantación o cómo para recuperar nuestra, finalmente, flora, fauna y todo lo que se genera alrededor de lo que hoy día está devastado. Es extenso, pero, presidente, perdóneme, pero el ministro está acá y tenemos la obligación de plantear estos temas que son fundamentales. Muchas gracias. Ok, que no se vuelva a repetirse, ¿eh? Ya. Antes de darle la palabra a la diputada Sagardía, quiero también saludar a la diputada María Candelaria Acevedo, que también está conectada telemáticamente y por una omisión de este presidente no la había nombrado, lo propio con la diputada Erika Ñanco. También están conectadas telemáticamente y poniendo mucha atención a lo que aquí se está discutiendo. Diputada Sagardía, tiene la palabra. Señor presidente, en primer lugar yo levanté la mano porque quería escuchar a todos los exponentes para hacer mis preguntas, pero como usted decidió otra situación, saludar al ministro y a su exposición, de lo que yo voy a hacer 3 preguntas, en el cual los subsidios tanto del 1.000.000 como de los 3 millones ya fueron entregados todos. Otra pregunta dice 45 días ingresar a la ley de incendios. Ahí yo también estoy de acuerdo con la colega Flor de que Medio Ambiente debe darse el tiempo de participar en esta ley de incendios, porque mucho de lo que afecta es el medio ambiente y no puede estar afuera ese ministerio en lo que sea la tramitación de la ley, tanto la ley forestal también yo creo que debería intervenir. Y si los 45 días que están proyectados son calendario o son hábiles, porque le vamos a hacer un seguimiento si no lo presentan los 45 días. Así que eso quiero yo establecer y las demás preguntas las haré después que terminen. Y le voy a pedir esta vez al señor presidente que expongamos todo, porque al exponer todo, muchas se nos va aclarando en el camino y perdemos menos tiempo. Es mi forma de apreciar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Sagardía. El diputado Jorge Rackbet. Después don Mauricio Ojeda. Diputado Rackbet. Don Jorge, ¿me está escuchando? Está, como dirían los técnicos, muteado. Don Jorge. Ahí sí, ahora sí. Fuerte y claro, y breve tiene que ser, ¿ah? Muchas gracias, señor presidente. Me hubiese gustado que todos estuvieran para ahí concentrar las preguntas, porque seguramente muchos temas se van a traslapar. A ver, primero, se ha hablado aquí más que nada del combate de los incendios, cómo estábamos preparados para combatir los incendios y no
la preparación que hubo para prevenir los incendios. Yo creo que se evita todo tipo de gasto y de sufrimiento si prevenimos los incendios, y eso no tenemos claro cuánto estábamos preparados para enfrentar la época estival, sabiendo que se había venido una primavera lluviosa. Incendio, por lo tanto no se podían realizar ningún tipo de eliminación de desechos agrícolas en la región de Araucanía, después incluso de una lluvia y habiendo alta humedad y baja temperatura. Bueno, sabemos que se concentraron los recursos para combatir el incendio en Viña del Mar, y por lo tanto no había recursos para eventualmente poder combatir incendios en la región de Araucanía, y eso llevó a que con posterioridad los sufrimientos fueron mayores. Una decisión, creo, errada, pero decisión al fin. Pregunta. ¿Cuántos serían los recursos que tendrían que invertir los particulares para desafectar todos los predios que hoy día fueron beneficiados con el decreto ley 701, para que no tengan la obligación de forestarlo? Porque sabemos que a mucha gente que se le quemó hoy día no tiene, ni siquiera tiene los recursos para forestar, a pesar, ¿no es cierto?, de que no explotación de sus predios, van a tener que limpiarlo, sacar todo el que hay, porque mucho ni siquiera sirve para nada, y por lo tanto no cuenta con los recursos para poder forestar nuevamente. Y en segundo lugar, quiero dar también cuántos son los recursos que están destinados agroecológicos, que están relacionados con el tema agrícola, y que hoy día, producto del entorno que resultó totalmente afectado, no pueden seguir viviendo en el terreno porque su principal ingreso era justamente el ecoturismo. Muchas gracias, señor presidente. Diputado, no se escuchaba muy bien, pero el ministro hará sus mejores esfuerzos para tratar de darle respuesta al diputado Rackbet. Diputado Mauricio Ojeda, brevemente, y le vamos a dar la palabra al ministro posteriormente. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro y a todos los colegas. Yo quiero ser muy claro y tratar de seguir siendo consecuentes con lo que hemos venido conversando en esta comisión, y a la vez tratar de poner en justicia una situación incómoda y también injusta por parte del director nacional de CONAF, y que dice relación con lo siguiente. Ministro, en diciembre del año pasado, en el mismo Congreso Nacional, yo le solicité que le pidiera la renuncia a la directora regional de CONAF de la Araucanía, porque no tenía las condiciones para poder dirigir un equipo en la región, en una de las más complejas en materia de incendio, usted bien lo sabe, cosa que no hizo. Vimos cómo en la Araucanía el desastre fue gigantesco, la directora sigue instalada allí, hay reclamos por parte de los propios funcionarios en la interna a propósito de cómo administra. Saber que ella es asistente social de profesión y está trabajando en una región tremendamente sensible y compleja. Y lamentablemente fuimos todos testigos que en la comisión de investigadora de incendios, quien ha tenido que poner de cierta manera el pecho a las balas, ha sido un ente netamente técnico, que es el director nacional de CONAF. Usted, ministro, es el ente político, y vuelvo a reiterar, a pesar de los constantes hostigamientos en la región, donde se realizan protestas al interior de CONAF con pancartas aludiendo a varios de los parlamentarios que integramos esta comisión, lo fueron a hacer la delegación presidencial también, tratándonos de fascistas, etcétera, de dictadores, de Hitler, y un sinfín de cosas que finalmente están aceptados por la propia directora, que no tiene las condiciones, no tiene las competencias. Y quiero dejar muy claro, por su intermedio, presidente, que no tiene que ver con que es mujer ni con que es de apellido mapuche. Simplemente es porque no tiene las condiciones y no está preparada para administrar en una región tan sensible como la Araucanía una organización como esta. Ministro, yo espero que ustedes tomen la decisión y pónganla como Ceremi en cualquier otro servicio. Tienen la profesión y los estudios para estar allí, pero no en este lugar, porque además usted debe saber, ministro, que hoy día tenemos parques nacionales tomados todavía, como también están los antecedentes respecto a que están cobrando particulares de algunas comunidades para ingresar a parques nacionales que son
patrimonio de todos los chilenos, y eso no lo podemos permitir. Así que yo estoy esperando, ministro, cuándo le pide la renuncia a la directora regional de CONAF Araucanía. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Sin más, le vamos a dar la palabra al señor ministro para que dé respuesta a los requerimientos de las señoras y señores diputados. Ministro, tiene la palabra. Sí. Ahí sí. Ya. Bueno, hay una pregunta que ¿estamos preparados? ¿Está preparado el Estado tener 36% de la carga fiscal que tienen países que ni siquiera con esa carga fiscal logran controlar los incendios, los mega incendios en Francia, en España, en Portugal, en Estados Unidos, en Canadá? ¿Hay algún Estado que es capaz de prevenir mega incendio cuando tenemos lo que ocurrió acá? Continuo forestal, 43 grados de temperatura, vientos sobre 60 kilómetros por hora. Hay un estudio que ahí se ha reiterado de la Universidad de Chile que es categórico. También cuando explotó allí en O'Higgins y el Maule el año 2017, se dieron la misma conjunción de factores que son brutales. No obstante, la importancia de los cortafuegos, tener despejado, muy importante en lo micro, ¿no? Con evitar escuelas, etcétera. En esas condiciones extremas, ustedes lo conocen bien, las pavesas cruzaron el Biobío y el Mataquito, o sea, no, y el Itata, ¿no? Con más de 1 kilómetro de cortafuego en ciertas áreas, ¿no? Es simplemente imposible. Pero por cierto, hay muchísimas áreas en que tiene que haber, como hemos dicho, y el presidente lo reiteró en su discurso el día jueves, en diversas políticas públicas, tiene que haber corresponsabilidad. O sea, el Gran Valparaíso, allí están los basurales, allí están las pasturas, ocurre lo mismo en muchas áreas en que están, como nos tocó con el general Salinas combatirlo ahí en Quirihue, en Coelemu, en Ningüe, están los eucaliptus a 1 metro de la pandereta de las poblaciones más pobladas, y no son solo grandes productores, son medianos y pequeños productores que incumplen estos protocolos voluntarios, y por eso se busca lograr que hagamos un trabajo serio con la transición de vida, porque ¿quién tiene la varita mágica de los recursos? ¿Quién lo tiene? Pero contestar varias cosas que son significativas. Lo de los 5 años, vamos a estudiar fórmulas, pero recordemos que hay reglamentos pendientes. Segundo, lo del 701, no es obligatorio que todo el mundo, Hay una multa. Si es que no cumple con los 5 años, pero me refiero, nadie quiere que todo el mundo salga a lo forestal. Además, lo forestal es fundamental para la industria de la madera, la biomasa, el combustible de todo el sur de Chile, ¿no? Es cosa de ustedes, quienes son del Biobío, quienes hemos vivido en el Biobío, conocemos con detalle. Acá lo que se busca es que podamos, como este día jueves, vamos a hacerlo con la SAGO, que vamos a visitar un área de Cauquenes, que tienen interés a propósito de pastura verde, de algunas zonas con ganadería que ayudan en la experiencia comparada a tener un paisaje más resiliente. Pero esto es voluntario los actores, y estamos con una conversación que va bien encaminada con Hacienda para poder facilitar dicho proceso de quienes voluntariamente opten, y eso implica obviamente programas de riego, se implica asistencia técnica, como lo pueden explicar los directores de servicio que ya lo están haciendo con numerosos actores. Yo quería, por su intermedio, presidente, a la diputada Weissel, algo. Fue noticia, nosotros entregamos el informe y tenemos la misma Corma lo ha apreciado. Los datos definitivos de estas unidades de investigación de CONAF es que a nivel del país la accidentabilidad de los incendios es 63%. Mucha parte de la accidentabilidad es dolosa,
O sea, hay casos de la industria eléctrica, hay casos de también en torno a un porcentaje de 8% de agricultores que pasan la trilla, el tractor y salta la chispa y etcétera, ¿no? O sea, muchas razones en lo que llamamos accidentabilidad, pero se corroboró que el 35% es intencional, pero ojo con los datos, en la región del Biobío 74% intencional, en los estudios que ha hecho la CONAF, y en la región de la Araucanía 48%, es decir, casi la mitad de los incendios. A ver, yo quiero que precisen, acá son funcionarios, en todo el mundo investiguen como quieran en Google académico, cuál es el nivel de captura de los responsables de un incendio, en la vastedad de los espacios, en que se destruyen los espacios, en el follaje que esconde, etcétera, ¿no? Porque hay casos lo usamos, de drones, pero hay limitaciones. ¿Qué es lo que hace? Esta unidad llegó a casi a 1.800 incendios investigados, no es la totalidad de los incendios, y permite tener estos datos que son relevantes y que se entregan a la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI, quienes son los que tienen especialistas que van al fondo a partir de los hallazgos de CONAF para poder entregar antecedentes mayores a la Fiscalía. Que falta mayor foco, recurso, profesionalización en toda esa línea, por cierto, por algo nuestro gobierno duplicó estas unidades. Yo pediría que en un momento más el director de CONAF pueda explicar cuál es el perfil de esos actores, cómo funcionan, y también explicar lo que estamos pensando respecto a los 5 años. Los municipios reciben los planes de incendio, que tienen que despejar ciertas áreas, tienen que limpiarlas, y muchas veces están guardados en los cajones. Y eso es así. Ahora, con la ley de rentas regionales que se aprobó, los municipios rurales van a tener un poco más de recursos, impacta entre 5 a 10% distintos municipios rurales, y el tema seguridad, en un sentido estructural, aparece también como la gran demanda de la sociedad, y nosotros vamos a estar encima, como les explicaba. La ley viene con esto que se les dota de poder multar a quienes mantienen amplias zonas con basurales, con pastura larga, etcétera. Sí, va a tener que haber corresponsabilidad, porque si no es como seguir en la pirinola, y que es primero, que nos dan recursos, tenemos que llegar a los acuerdos que esperamos para tener esto mucho mejor desarrollado. No entendí bien lo del diputado Radjev, porque el incendio de Viña del Mar fue bastante antes y fue focalizado, y hubo más brigadistas, más aviones, más retardantes, están todos los datos de cómo se trabajó, y por eso esta cosa anómala de que un 22% del presupuesto de la CONAF haya crecido, a pesar de las normas de austeridad, que el promedio de las instituciones crecieron en torno a un 3%. Finalmente, porque quisiera que las cosas fundamentales las puedan explicar los servicios a mayor cabalidad. La CONAF no es la directora de una región. La CONAF son funcionarios de carrera. La gerencia de incendios es fuerte, tiene todo un perfil. La CONAF son diversas áreas de trabajo en la Araucanía, y en el caso de la directora de la Araucanía, que además su tesis de pregrado es precisamente, se llama Estrategia Silvoagropecuaria en Mujeres Mapuche, es un tema fundamental, es además magíster, y además, a propósito de instituciones mundiales, el INDE, que también es un curso ahí en gestión territorial, el INDE, que es el Instituto de Desarrollo y Educación del BID, la invitó a un proyecto de formulación y gestión de políticas públicas en zonas interculturales para América Latina. La CONAF trabaja
bosque, programas, viveros, recursos naturales, incendios y los elementos de interculturalidad, y no le atribuyamos, por favor, a una directora el conflicto que por años hemos tenido dificultades, distintos gobiernos, con lo poroso que es la cordillera Nahuelbuta respecto a dicho parque. Lo mismo ocurre en la parte alta. Si quiere le mando, diputada, ahí el historial de algunos, parte de la violencia que felizmente, como el presidente también fue categórico en reconocer que había habido reconocimiento, cosas tan dolorosas como el atentado a la escuela y la afectación de agricultores, pero que globalmente el gobierno ha logrado disminuir en torno a un 30%, 35% la violencia en la Araucanía. Es cuanto puedo decir, y creo que cosas específicas son muy importantes los servicios. La percepción que, mire, además otro elemento del diagnóstico, el tema de las parcelaciones. Usted sabe que cuando hay, diputada Navillán, hablo con absoluta, como tecnócrata, pero atrás del presidente, como tecnócrata de esto, ¿no?, del desarrollo territorial. Usted sabe que por ley la primera prioridad de CONAF es tener que defender las vidas y las casas. Y usted cuando tiene el foco de un incendio que se va arrancando al noreste y tiene unas zonas que tienen un colmenar de una dispersión de casas por todas partes, créame que no es fácil. Los países más resilientes tienen ordenamiento territorial, tienen cortafuegos, tienen zona de mitigación, tienen también villorrios rurales concentrados por la defensa del paisaje, por la defensa del medio ambiente, de los bosques, por la resiliencia, pero también porque se tiene que estar concentrado con las fuerzas para combatir estos mega incendios como lo ha hecho Australia entre otros países. Gracias, señor ministro. Diputada Navillán, puede insistir en la próxima ronda respecto a la pregunta. Vamos a invitar al director nacional de CONAF que nos pueda ilustrar en lo siguiente, director. El diagnóstico, yo creo que ya lo tenemos meridianamente claro y todos nos hemos formado ya una opinión respecto de los incendios en el diagnóstico. Lo que nos interesa conocer son las conclusiones a las que ha llegado CONAF después de haber analizado estos hechos que ocurrieron en la temporada de verano reciente. Entonces, nos gustaría que en unos 15 minutos nos pudiera resumir las conclusiones a las cuales ha llegado CONAF respecto de el origen y las consecuencias de estos incendios. Director, por favor. No es necesario, mejor hablar así, mejor. Sí. Que para relatar un poco estas 4 sesiones ya, señor presidente, por su intermedio, tratar de un poco entregar un panorama general y la experiencia también, que lo hemos conversado. Varias veces me han preguntado en qué falló. Yo he dicho qué cosas haríamos distinto, porque en el que falló está representado en una figura que está, como les comentaba, el presupuesto y la planificación ya venía con cargo a este director. Nosotros todavía no teníamos la posibilidad de planificar distinto como sí lo vamos a hacer en esta temporada, presentando algunas alternativas distintas, que es como la mejora, qué podríamos hacer distinto. Y también mostrarles con certeza cuál es el marco de acción también que tiene la corporación, porque muchas veces, cierto, hay una sensación de que CONAF es como el hipercontrolador del tema de los incendios, cuando acá cuando sobrepasa la institucionalidad y cuando sobrepasa también todas las capacidades, como una tarea de todos, incluyendo los municipios, gobiernos regionales, por cierto el Senapred, etcétera. La semana pasada, cuando hicimos el cierre, no le llamamos cierre, a propósito, le llamamos balance de temporada, ¿ya? Porque incluso ese día estaba ocurriendo un incendio, ¿ya? Entonces, como que en este tema ya, temas climáticos,
parcelaciones, accidentabilidad, intencionalidad, como que ya cerrar las temporadas en términos estadísticos evidentemente cuesta un poco, y también en las lecciones aprendidas, porque a propósito de la pregunta, ¿en qué falló CONAF? Señor presidente, yo solicité al equipo, liderado por el gerente, que haga reuniones regionales con los directores regionales que estuvieron en la emergencia, con todos los equipos también regionales, para hacer un balance de las lecciones aprendidas hacia adentro, ya no hacia afuera. Y eso se va a plasmar en un documento que le vamos a hacer llegar respecto a las lecciones hacia adentro, que tiene que ver con las brigadas, con la coordinación, cómo nosotros también fijamos información que sea correcta hacia afuera y también hacia adentro. Pero también, señor presidente, por su intermedio, señalar de que, tal como lo observamos en la presentación que hizo el alcalde, por ejemplo, de Nacimiento, o la alcaldesa de Santa Juana, que presentaron ellos cómo vivieron, ¿cierto? Cómo lo vivieron mientras yo estaba en el COGRID, o el director regional estaba participando de la coordinación regional en conjunto con las otras autoridades. Y finalmente, cómo en el territorio existe cierta configuración que finalmente trasciende a los incendios. O sea, de que el 70% del territorio de Santa Juana esté con plantaciones en un continuo, por ejemplo, o no en un continuo, pero salta una pavesa, 500, 2, 3 kilómetros, finalmente, dadas las condiciones, tenemos un incendio que termina en cerca de los 80 kilómetros, casi 70, 80.000 hectáreas, y que se va y se escapa toda capacidad de control. Entonces, cuando usted me hacía la pregunta, bueno, ¿en qué fallamos? Decía, bueno, nosotros como corporación dimos el máximo posible en base a la herramienta y a la coordinación que teníamos, y a la institucionalidad que responde. Ahora, es distinto en qué haríamos distinto, o sea, o qué cambiaría en adelante, ¿cierto? En una situación, aquí insistir en eso, en una situación de emergencia, así como estos incendios de sexta generación que tienen todas las características que ya se han observado en las 150.000 hectáreas que se quemaron, como en el de las máquinas en el año 2017, o este evento, más el otro en Concepción, cerca de 200.000 hectáreas en 24 horas, realmente excede a toda capacidad de combate, ¿ya? Se pone el máximo de esfuerzo, hay un esfuerzo también en avisar con prontitud a las personas que habitan en el territorio, evitar, como dice, el riesgo a las casas. ¿Cuántas casas nosotros, en el tema de daño evitado, cerca de los 1.800 millones de dólares, nosotros llegamos a una cuantificación de qué hubiese pasado si la CONAF no hubiese actuado en un sector determinado, o cuántas viviendas más hubiesen sido afectadas si no hubiésemos trabajado en un territorio o en un sitio específico del incendio. Pero por ahí, no sé si el diputado Radker fue quien preguntó. Hola, ¿cómo le va? Chuta. Se llama la física cuántica. Diputado, el tema de la prevención y qué hacíamos, por ejemplo, las quemas que tempranamente habíamos dicho nosotros. Tenemos que avanzar en tecnología, evidentemente tenemos que avanzar en aprovechar oportunidades especiales que se dan, condiciones climáticas, más las especificaciones que podamos hacer técnicas en terreno para prohibir las quemas, pero autorizarlas cuando está la autoridad competente, está ahí, digamos, y está ahí una coordinación con carabineros, con bomberos, con CONAF, está todo, y tener las quemas, por ejemplo, completamente prohibidas, únicamente autorizadas cuando está la autoridad y se le entrega el documento respectivo, porque nosotros comprobamos eso, tenemos esos datos, que cuando hay un aviso y nosotros tenemos al menos conocimiento de control, es mucho mejor en tema de que no se escapen los incendios. Pero la primera, hay como dos perspectivas de grandes lecciones, señor presidente, que haríamos distinto, ¿ya? La perspectiva que tiene que ver con el Estado, ¿ya?
con el funcionamiento en general del Estado, con la corresponsabilidad, cómo nos colaboramos con Senapred, con el Ejército, con bomberos, cómo establecemos los protocolos claros de actuación en las zonas de interfaz, o cuando ocurren los incendios, cómo vamos escalonando también los recursos a medida que va avanzando la condición de peligrosidad. Y esa condición de Estado tiene que ver con una agenda pública en relación al desarrollo de instrumentos de regulación, de fomento, de educación, de gestión del paisaje, porque evidentemente si hay paisajes que son riesgosos desde el punto de vista de los incendios, nuevamente vamos a tener una condición de riesgo que en una condición de emergencia nuevamente va a ser superada, independiente de la cantidad de recursos si es que se provoca el incendio. Lo que tenemos que llegar es a que se evite la generación de los incendios. En segundo punto está la planificación territorial, y por eso la propuesta en cierta forma tiene algo de planificación territorial, la propuesta de ley que ha sido anunciada, que trabaja con la zona de interfaz, con la agroforestería, que es tan importante. Nosotros nos dimos cuenta con la cantidad de biomasa que había aquí, estaban todos los cerros verdes y 500 o 700 hectáreas en un par de horas, simplemente porque está la gestión del paisaje, el capital humano y liderazgo. Nosotros dimos cuenta de las deficiencias que, por ejemplo, tiene la CONAF para la contratación de los brigadistas, que en un principio tenían los 470.000 pesos de sueldo, que con hora extra llegaban a los 520, 5 minutos. Ya, no había por dónde, y así nosotros logramos incrementar los sueldos de los brigadistas, pero todavía tenemos esa brecha de tener a brigadistas que no estén 3 meses ni 4 meses, sino que estén 6 meses completos, que les sea más atractivo, incluyendo, por cierto, las brigadas nocturnas. ¿Ya? La brigada nocturna, que más allá del combate, que yo lo he dicho, de por qué no teníamos brigadas nocturnas, de que el riesgo, que los incendios son impredecibles, todo eso por el tema de cuidado, ¿cierto? De ver dónde están, de la asignación de recursos oportunos al próximo año. Y, por cierto, el CERNAFOR es parte de lo macro, de la institucionalidad y de llevar la función de regulación. Yo he explicado también acá cómo después del 2017 se creó el protocolo de plantaciones que tenía la zona de interfaz, los cortafuegos, y eso finalmente fue un protocolo de carácter voluntario que logramos ponerlo después, incluirlo en los planes de manejo, pero así todo es un protocolo de carácter voluntario que requiere avance. Y por cierto, en la gestión de información, porque también hemos dado cuenta en esta comisión cómo durante la emergencia nosotros necesitábamos tener información oportuna respecto, por ejemplo, dónde están los recursos de las empresas, respecto a la capacidad de helicópteros, brigadas, y eso está todo disperso, digamos. Entonces, incluyendo bomberos, y eso también requiere también para la autoridad, en este caso CONAF, que representa al Estado en una condición de emergencia en el combate, me refiero, no porque Senapred es quien lidera, claro, tener una cabeza, y eso, por cierto, que es importante. Bueno, y hay una serie de puntos que... La unidad de investigación. Sí, es que aquí viene, eso es parte de nuestro como que hacer al interior de CONAF. ¿Qué es lo que nosotros cambiaríamos o haríamos distinto? Bueno, este director, para empezar, tendría todas las brigadas desde el primer día, ¿ya? Tratar de empezar a reclutarlas desde ya y desde el primer día, no solamente haciendo labores de prevención, de combate, esperando que ocurra el incendio para ir, sino que dispersan los territorios haciendo labores de educación, de difusión, de limpieza, etcétera, ¿cierto? Exactamente. Polivalente. Nuestras centrales, tenemos centrales de coordinación, que es la CENCO, con una unidad especializada de análisis, de prognosis, de ver cómo va. Bueno, esas centrales también deberían replicarse en regiones, porque cada una de las regiones tienen sus particularidades geomorfológicas, de vegetación, de dinámicas territoriales también, etcétera. Los coordinadores aéreos,
por cierto, necesitamos fortalecer. Nosotros decíamos que teníamos 2 aviones de coordinación, necesitamos incrementarlo, pero también con apoyo con los recursos que tiene en este caso la empresa privada. Ellos tienen 6 aviones o con el ejército. El personal técnico que tiene que ir acompañando, no sacamos nada de tener brigadas, sino que necesitamos tener el personal que acompaña a las brigadas y que esté capacitado también en el mediano y largo plazo. Eso requiere también incorporar mayor personal a la corporación, y esta lógica de los jornales transitorios que tienen que irse por 3 meses y que tienen que volver, y que muchas veces dificulta también la acción técnica, ¿ya? El seguimiento técnico y oportuno de, por ejemplo, una brigada. Ya. Y bueno, varios otros temas que en nuestro trabajo con las municipalidades, señor presidente, yo creo que a propósito de la nueva ley, nosotros tenemos en todas las comunas, preparamos los planes de prevención, les entregamos a las comunas, pero por cierto, ahí se requiere una labor de coordinación mejor entre la corporación, entregando las capacidades técnicas, pero también los municipios apoyándonos en las labores preventivas de terreno. Y otras coordinaciones con la BRIF, el BRIFAR, el sistema de comando de incidentes que tiene que ver con el control. Yo diría que lo clave, señor presidente, está en cómo nos preparamos para la temporada y cómo asumimos también una posición de corresponsabilidad, no solamente con CONAF, sino que con todos los entes públicos, incluyendo el MOB, los municipios, los gobiernos regionales, que, por cierto, después de la emergencia nos han apoyado ya en algunas labores para prepararnos para ello. Eso sería... Gracias, señor director. Vamos a acumular, por favor, porque es interesante también escuchar al director de INDAP. Director, la verdad es que, solo como una reflexión de insumo, el recuperar el aparato productivo del campesino no es una tarea fácil. Y normalmente, ¿qué es lo que ocurre en las catástrofes? Los servicios llegan cuando se produce, pero pasado un tiempo, muchos de estos damnificados van quedando en el olvido. Me interesaría en lo personal cómo va a ser este proceso de acompañamiento en el tiempo, porque no basta llegar con 5 o 6 fardos de forraje para los animales puntualmente. El animal come todos los días y durante todo el año. Entonces, hay una preocupación que nos hacen insistentemente quienes han sido damnificados, de que la ayuda no sea puntual, sino que cómo los acompañamos en el futuro inmediato. Señor director, tiene la palabra. Gracias por su intermedio, presidente. Comparto su apreciación respecto al avance de estas medidas. Siempre lo hemos conversado con los equipos técnicos involucrados en el INDAP y también en otros espacios, que es muy importante también ocupar un enfoque que se llama reconstruir mejor, que es que no es volver al estado original, sino que quedar en un estado mejor. Entonces hemos transmitido eso en todas las intervenciones que hemos tenido con los distintos equipos de INDAP y otros espacios. También destacar, eso sí, que nosotros nos sumamos a la campaña de prevención que realizó CONAF. Hicimos una campaña informativa sobre los distintos también riesgos que habían y lo difundimos por todas nuestras redes sociales, obviamente. Entonces fue parte del trabajo también con toda la agricultura familiar campesina, de no realizar labores, ¿no es cierto? Todo eso fuimos parte. Después, obviamente, sabemos lo que ocurrió y nosotros funcionábamos detrás de CONAF. Literalmente sacarme el sombrero por todo el trabajo de CONAF que realizaron en ese momento. Nosotros fuimos después, coordinamos un poco el trabajo de los catastros. Ahí nos coordinamos con la Subsecretaría de Agricultura, pero también con todos los municipios. Se ocupamos una herramienta que se llama Cobo Toolbox, que la gracia es que permitía estar levantando datos fuera de línea, porque hay muchos lugares que no tienen señal de internet. Y después esto se cargaba en una base de datos integrada. Entonces, así fue que se hizo el catastro. En base a ese catastro también, en paralelo, porque no podíamos tener terminado el catastro, y obviamente había muchos animales y muchas abejas que no tenían alimentación. Y el ministro también nos pidió que nos desplegáramos desde apenas se pudiera con la alimentación animal y apícola. Entonces en eso nosotros avanzamos en la entrega directamente, como usted comentaba, de fardos, también de concentrado, de alimentación animal. Son más, acá tengo los datos, vamos con más de 2.400 millones de pesos ejecutados, apoyando a más de 5.000 productores y productoras en las regiones afectadas.
Pero además de eso había muchos animales que quedaron vivos y que fueron lastimados. Y en eso también hay que destacar el trabajo junto al SAC, pero también al Ejército. El Ejército prestó todas sus instalaciones en todas las regiones afectadas con todos sus equipos veterinarios para poder atender a estos animales. Nosotros colaboramos con un convenio con SAC para comprar los insumos y gracias a eso se pudieron recuperar distintos animales afectados por los incendios. Además de eso había una preocupación muy grande, como usted decía, con el tema de, bueno, este es mi medio de vida, este es mi sustento, ¿qué voy a hacer ahora? Y muchas personas tenían créditos. Entonces también junto al ministro lanzamos una prórroga automática de los créditos por 6 meses para reducir esa espalda, esa carga financiera de todas las personas afectadas. Y esto benefició a 3.500 usuarias y usuarios con la prórroga, mientras se realizaba todo el catastro acabado para poder evaluar las condonaciones pertinentes. Además de eso, como decía el ministro, hay algunos productores que tienen seguros apícolas, seguros de frutales menores, pero todas las personas cuando están ahí están muy sobreacogidas, entonces no realizan los denuncios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde el INDAP? Llamamos desde todas las áreas a todas las personas que tenían los seguros agrícolas para que realizaran los denuncios. Gracias a eso se logró hacer que muchas personas hicieran sus denuncios, sus siniestros, y hoy día hay más de 300 millones pagados en pólizas de estos seguros. Posterior a eso venía la fase 2 que nosotros llamamos, que es el tema de la reconstrucción un poco más concreta, pasando un poco la emergencia. Entonces ahí fue que se llegó, gracias al trabajo integrado con la delegada para la reconstrucción, con la Subsecretaría de Agricultura, con el Ministerio de Economía, Desarrollo Social, en esta medida de que fuera, por un lado, un bono de 1 millón de pesos para los productores orientados al autoconsumo, por otro lado, bono de 3 millones para quienes disponibilizaban el mercado, y para aquellos que ya estaban formalizados y en el mercado, vía Cercotec, 10 millones de pesos. ¿Por qué estos montos? Bueno, en base también a los activos con los que contaban y para poder, con los recursos que teníamos, poder apoyar a la mayor cantidad de familias posible. Es así que se han apoyado más de 1.500 familias con el bono de 1 millón de pesos y más de 2.500 familias con el bono de 3 millones de pesos. Pero nosotros sí, como le comentaba, en todas las áreas y en todos los directores regionales hemos hablado de que tenemos que reconstruir mejor. Entonces, que los equipos técnicos también son equipos técnicos de INDAP, pero también son equipos prodesales y PDTI de los mismos municipios. Hemos hecho distintas actividades de formación para que estos recursos sean lo mejor utilizados posible. Obviamente que los mismos productores saben también cómo priorizarlos. Nosotros acompañamos ese proceso. También hemos avanzado en obtener recursos para la recuperación de suelos, porque como todos saben, después de que se incendia, queda todo el suelo descubierto, viene la lluvia y viene la erosión. Y no queremos solamente entregar fardos, sino que queremos recuperar también todas estas praderas que están erosionadas, que están degradadas, y por eso es tan importante a través del CIRS poder recuperar estos suelos degradados, y contamos con 900 millones de pesos que fueron confirmados durante el mes de mayo. Entonces vamos a lanzar los concursos lo antes posible para tener ejecuciones en primavera y también durante el próximo año otra parte. También un sector muy afectado fue el sector viñatero, algunos con afectaciones directas y otros con afectaciones indirectas. Entonces también ahí firmamos un convenio con la Universidad de California Davis, que tienen también base acá en Chile, para poder hacer asesoría a los equipos técnicos. No era en algunos casos directo con los productores, pero también con muchos equipos técnicos para que llegaran a la mayor cantidad, para que pudieran vinificar vinos afectados con humo, pero que no generaran mala calidad de los vinos, para recuperar los viñedos, y estamos en ese trabajo con ellos y también con otros actores de universidades regionales que investigan esto. Ahora ya tenemos avanzado el catastro definitivo, entonces estamos ahora vía la División de Asistencia Financiera viendo la condonación de quienes fueron más afectados por los incendios, porque obviamente no tienen los medios para poder pagar esto. Entonces es un trabajo que vamos a realizar desde el nivel central. También generamos un nuevo programa, porque tenemos los créditos de corto y largo plazo en INDAP, pero generamos un programa especial para los afectados por los incendios, que solo pueden postular los RUT que están catastrados en los incendios, que se llama Crédito Reimpulso, que es un crédito de largo plazo a 10 años con una tasa especial de un 1,5% nominal. Entonces eso es algo que estamos dando mucha difusión y que esperamos que lo tomen gran parte de las afectadas y los afectados. Por último, destacar de que también acá había una articulación público-privada muy importante a través del Ministerio de Hacienda, que es el Fondo para la Reconstrucción, que entendemos que ha juntado más de 7.000 millones de pesos. Entonces, para eso, nosotros también como INDAP, ¿cómo funciona el fondo? Los servicios tienen que postular distintas iniciativas, y nosotros postulamos 3 iniciativas que fueron aceptadas, que es el financiamiento de cercos, con lo cual ya se han entregado polines, comenzamos en Ranquil, también invernaderos y también gallineros. Entonces, también ahí ese trabajo público-privado ha sido muy importante.
De todas maneras, hemos modificado también programas regulares y hemos reasignado recursos de otras regiones para fortalecer las regiones más afectadas y hemos pedido que la prioridad de toda la ejecución de los recursos sea para quienes más lo necesitan. Entonces, eso ha sido lo fundamental. Por ningún motivo vamos a dejar a estas familias solas, todo lo contrario. Yo estuve en las regiones afectadas por los incendios acompañando al ministro como ministro enlace y vamos a acompañar a estas familias y ya vemos que algunas están logrando ponerse de pie con, por ejemplo, los bonos de 1 millón de pesos con reconstrucción de invernaderos y disponibilizando hortalizas para la autoalimentación con el bono 3 millones de pesos, algunas familias que ya están pudiendo volver a venderle a los mercados locales o los mercados campesinos y lo mismo también con los seguros apícolas, por ejemplo, de que van a poder comprar nuevamente materiales. Ahora, respecto a la consulta que me hizo la diputada también, de la afectación directa e indirecta, es un tema que es muy sensible y que es complejo porque hay recursos limitados, entonces obviamente la primera prioridad son las personas más afectadas, pero cuando hay casos de que personas que no fueron catastradas, hicimos un proceso de apelación o de que pudieran sumarse posteriormente al catastro y estamos en eso y estamos viendo en terreno que efectivamente sean estos los casos y que no haya un aprovechamiento en el caso de los bonos porque obviamente que ocurren estas situaciones, entonces lo estamos viendo caso a caso y es lo que le puedo informar al presidente. Muchas gracias. Gracias, señor director. Vamos a darle la oportunidad también al representante del SAG. Gracias, presidente. Señor Óscar Camacho. Óscar Camacho. Por su intermedio, presidente, bueno, la gestión del SAC fundamentalmente estuvo en el ámbito de nuestras competencias también y, por supuesto, colaborando tanto con CONAF como con INDAP durante los incendios y fundamentalmente tuvo que ver con la gestión y el tratamiento hospitalario y clínico de la fauna silvestre afectada, que por supuesto resultó muy afectada toda la fauna silvestre, pudús, monitos del monte, zorro, etcétera, junto además a los animales de las personas afectadas. Mucho caballo afectado, mucho animal de producción afectado, ovinos, bovinos, caprinos también. Por lo tanto, la acción nuestra tuvo que ver fundamentalmente con apoyar con nuestros funcionarios. El SAC tiene una distribución nacional y particularmente en esas regiones, nuestras oficinas sectoriales, nuestros funcionarios colaboraron con repartir insumos, distribuir medicamentos, atender denuncias. Nuestro foco estuvo fundamentalmente en la atención en terreno de las denuncias de los animales afectados, tanto de fauna silvestre, para llevarlos a los centros de rescate, como también a los animales de las familias afectadas. La acción se centró en apoyo a los centros de rescate, proveyéndolos de medicamentos e insumos para tratar a los animales que resultaron afectados y asimismo movilizando alimentación para tanto abejas, fardos para los rumiantes, etcétera. Habilitamos un call center de emergencia de manera que las personas pudieran avisarnos cuando habían animales que estaban afectados para poder ir a rescatarlos. Se conformaron brigadas de rescate en conjunto con municipalidades, con el ejército, de manera de poder rescatar estos animales y aplicarles los tratamientos respectivos. Hubo también transferencia directa a los centros de rescate y esa es una labor que fue puntual en ese minuto, pero que hoy día estamos reforzando la actividad con ellos. Nosotros tenemos permanentemente una colaboración con los centros de rescate de fauna silvestre que se vieron sobrepasados en un principio con la cantidad de animales que llegaron. Ahí destacar la colaboración que tuvimos con el Colegio Médico Veterinario, con quien hicimos también un convenio de trabajo, con el Ejército, con las municipalidades y con las universidades, fundamentalmente la Universidad de Concepción, con quien estuvimos trabajando permanentemente para el manejo y rescate de animales. Muchos animales de trabajo que resultaron muy quemados, afortunadamente gracias al cuidado de este personal y del nuestro también, pudieron salir adelante. Hoy día tenemos varios caballos que han sido recuperados, caballos que sufrieron quemaduras gravísimas y que hoy día ya se han recuperado. Bueno, también información a la ciudadanía respecto de cómo proceder, de no ingresar a áreas de riesgo y cómo proceder respecto cuando se encontraban animales
que estaban en peligro. Ahora, sumándonos también a lo que señalaba el director de INDAP respecto a la colaboración o cómo podemos intervenir nosotros en el ámbito del trabajo a futuro, tiene que ver fundamentalmente también con el CIRS, con la regulación de suelos degradados. Nosotros estamos enfocados y focalizados a algunos tipos de prácticas que tienen que ver con conservación de suelos, en aplicación de materia orgánica, cero labranza, manejo de rastrojo, construcción de cercos tradicionales, cercos tipo Maya Ursus, incorporación de cenizas, siembra de avena, construcción de aguadas, microterraceo, canales de desviación, control de erosión, de carcas y zanjas de infiltración, con un enfoque al suelo producto de la deforestación que hubo y la posibilidad que luego ahora con las lluvias se avance en la erosión principalmente de cárcavas. Establecimiento de praderas, establecimiento y regeneración de praderas y prácticas especiales de emergencia como abrevaderos, por ejemplo, resultaron muy dañados abrevaderos de animales, bueno, lo mismo que ya señalaba el ministro y también los directores anteriormente respecto de los cercos, una gran destrucción de cercos, por lo tanto estamos también en esas prácticas, van a ser consideradas en nuestro CIRS, construcción y profundización de norias de emergencia, vertientes de emergencia y praderas suplementarias y cultivos de cereales para poder proveer alimentación a los animales en este momento. Lo mismo limpias de palizadas, muertes y eliminación de tocones, que es otra forma de habilitación de suelo para que se produzca de nuevo pradera y poder contar con alimentación. Eso es en términos generales la acción que nos ha correspondido como servicio, y diría que lo fundamental ha sido nuestro rol un poco de apoyar a las distintas entidades, fundamentalmente en el rescate de animales y también de fauna silvestre. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de consulta. En primer término, la diputada Flor Weiss, la diputada Joana Pérez, el diputado Jorge Rackbet, después la diputada Ana Avellán y la diputada Zacardía. En ese orden, diputada Weiss, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No, era sobre la consulta que hice anteriormente al director de CONAF, en este caso ahora, que me dé la respuesta finalmente de estas 12 a 24 unidades de análisis. ¿Cuántas personas son? Y si en la región del Biobío particularmente, ¿cuántas unidades? Porque si son 24 son más de las regiones, entonces no sé si están por provincia, ¿cómo están distribuidas? Eso, solo eso. Gracias, presidente. Vamos a darle la oportunidad a todos los diputados primero. Diputada Joana Pérez. Diputada Pérez. Diputada Joana Pérez. Bueno, diputado Jorge Rackbet. Gracias, señor presidente. A ver, tengo consulta para todos los directores. A ver, CONAF. Respecto a lo que pasó, yo creo que cada uno va a tener su apreciación respecto de qué ocurrió, de cómo estaba el tema de preparación, cómo se actuó. Y ahí va a ser difícil que nos pongamos realmente de acuerdo cuál es la apreciación que tiene usted respecto a la nuestra, y nosotros entregaremos nuestra apreciación y nuestras indicaciones a través de las conclusiones. Claramente debemos prepararnos mejor, y yo creo que ahí vamos a coincidir respecto a este tema. Y ya lo señalaron acá, que están realizando acciones, ¿no es cierto?, para poder ver que tanto los particulares, ¿no es cierto?, como los entes públicos puedan estar mejor preparados para enfrentar situaciones de esta naturaleza, que alguien lo dijo por ahí, que tenemos que empezarnos a acostumbrar a estas, por lo menos a las condiciones, no que tenemos que acostumbrarnos a que todos los incendios tenemos que combatirlo todos los años, pero sí a las condiciones climáticas en general. La pregunta es la siguiente: ¿qué facultades ustedes como CONAF tendrían para fiscalizar estas acciones que ustedes están proponiendo? A los particulares, agricultores, parceleros, pero también a los entes públicos, porque les puedo contar de que en muchos sectores los incendios se propagaron porque la faja fiscal estaba absolutamente llena de matorrales y pastizales. Entonces, ¿qué fiscalización van a poder realizar ustedes respecto a ese tema? Se quemaron los cercos, ¿y quién lo repone hoy día? Tendría que reponerlo el MOP, pero eso es como pellizcar esta mesa, no vamos a poderla pellizcar nunca.
¿Qué va a pasar con los municipios respecto a este tema? Yo sé, y envié oficio en su momento, muchos no me respondieron, conversé con algunos alcaldes, hicieron limpieza de los entornos, afortunadamente se les significó evitar grandes catástrofes, pero otros no lo hicieron. Entonces, ¿qué facultades van a tener ustedes respecto a este tema? Frente a otros órganos públicos, Ministerio de Bienes Nacionales, en Lautaro estuvo a punto de quemarse el hospital porque había un sector donde Bienes Nacionales no había hecho ninguna limpieza. Habían carrumbas, hasta pica pica, zarza, mosqueta seca y que se propagó y ese bien era de Bienes Nacionales y poco y nada hicieron respecto de esa situación. Y lo otro, yo sé que la respuesta no la tienen acá, la voy a hacer de oficio respecto de la cantidad de recursos que tendrían que invertir los particulares para dejar sin efecto, ¿no es cierto?, la obligación de decreto ley 701 respecto a lo que recibieron en su momento. Hoy día eso debería ser en suma reajustado, lo voy a hacer a través de oficio porque seguramente la información no la tienen acá. Y respecto de la situación de aquellos particulares que no reforesten y que no reciban ningún tipo de ayuda para poder reforestar, ¿va a existir un perdonazo para las multas que se aplique? Porque un particular que no tiene los recursos y que se le quemó absolutamente todo, ¿cómo reforesta si no recibe ayuda? Más encima va a estar sujeto a una multa el día de mañana, van a dejarlo exento de la multa por esa situación porque estamos en caso de fuerza mayor o caso fortuito. Eso respecto a CONAF. Respecto a INDAP, ¿qué pasa con los emprendimientos ecoturísticos que tiene INDAP, que son muchos que los impulsa y los promueve, respecto de aquellos que sufrieron la quema, ¿no es cierto?, de su entorno, particularmente el tema del bosque nativo, que para muchos es muy importante? Y lo otro, a veces uno pretende dar soluciones también a través de este tipo de cosas. Yo sé que han entregado una gran cantidad de forraje, particularmente fardos para los rumiantes, que son indispensables, pero hoy día ya no hay disponibilidad en el mercado, o cada día va a haber menos. Ya no hay, particular que quiere comprar para su consumo, que comprar habitualmente ya no está existiendo. Les planteo una posibilidad. Hay una empresa termoeléctrica en Lautaro que acumula gran cantidad de paja para generar a través de este biocombustible, ¿no es cierto?, energía. Ahí hay paja que la tienen en buenas condiciones, que a lo mejor podría ver la posibilidad, no es alimento de primera calidad, pero sí para los rumiantes indispensable, con un refuerzo de concentrado sería importante. Y respecto del SAC, señaló el director que existe a través del incentivo de recuperación de suelos degradados para efecto de poder ayudar a nuestros agricultores. Pero, director, usted debe saber que en las zonas que resultaron mayormente afectadas, normalmente no hay consultores que vayan para allá. Y es un problema que se tiene año tras año. Yo fui seremi de agricultor y el problema que teníamos es que nunca lo podemos solucionar. Entonces, va a haber la manera de poder avanzar respecto a ese tema, porque si no hay consultores, nadie va a poder acceder a este sistema de recuperación de suelos degradados, y son comunas como Santa Juana, Nacimiento, Lumaco, Purenga, Alvarino. Normalmente los consultores actúan cerca de la Ruta 5, Los Ángeles, Negrete, Collipulli, Victoria, Temuco, etcétera. Va a haber alguna solución respecto a ese tema, porque si no, esto va a ser buenas intenciones y finalmente no se va a reflejar en un aporte concreto para nuestros agricultores. Gracias. Gracias, diputado Jorge Rackvet. Diputada Joana Pérez. Muchas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias a los diputados, les saludo a las diputadas y también a quienes han intervenido hoy día. Mire, yo tengo algunas dudas que les pido que me excusen, justamente porque si es que ya lo vieron. Primero, en relación a lo expuesto por el director de Senapred, ¿ya? A mí me interesa también, como esto es una comisión investigadora, sacar conclusiones futuras. Entonces, yo, a propósito de el mensaje presidencial sobre el tema de las viviendas, yo represento Nacimiento, ¿cierto?, Arauco, hice un contrapunto en relación a que esto no está habitado todavía y todo. No sé si el director puede soportar la información que se ha informado.
ya actualizarla, porque entiendo que todavía no ha llegado el informe de la señora Paulina Zaval, sino que me corrijan. Lo que a nosotros nos interesa es quedarnos con datos para contrarrestar la información. Esta es una comisión investigadora, no es una comisión que en el fondo no tenemos que contrarrestar. Y lo otro es que el director de Senapred nos pueda mandar los datos con facturas de las compras de las viviendas. Tengo información que algunas costaron 3 millones, 5 millones, 8 millones de pesos, viviendas de emergencia. Necesitamos tener claridad, los criterios, las compras fallidas o adquisiciones fallidas que tuvo Sodimac. O sea, yo necesito tener información más de detalle de las viviendas de emergencia y le pediría si se puede referir a aquello. Y quiero también señalar en materia de INDAP que tengo algunos reclamos en relación, valoro que el director nacional siempre está en terreno, lo he visto en Biobío, pero en estos fondos que entregaron Prodesal y no Prodesal, hay diferencia. Algunas personas fueron encuestadas, catastradas, pero no se les entregó. Doy un ejemplo, Mulchen. Entonces, creo que ahí se genera entre fondos distintos, instrumentos distintos, diferencias, ¿ya? Y lo que nos reclamaron en nacimiento justamente fue que les está llegando a algunas personas que quizás no lo necesitan y a quienes lo necesitan sí. Entonces, esto muchas veces pasa por responsabilidad del municipio, pero creo que la institución, que es la fuente financiera, en este caso INDAP, ellos son los responsables también de verificar a quién le entregan estos beneficios, ¿ya? Así que eso por el momento. Gracias, presidente. Diputada Pérez, en relación a lo planteado por Senapred, o en relación a Senapred, el director no se encuentra presente, pero sí vamos a oficiar ya al director respectivo de acuerdo a los requerimientos que usted ha planteado, ¿ya? Así se acuerda. Diputada Navellán y diputada Zagardía para finalizar, para darles la oportunidad a nuestros invitados. Diputada Navellán, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. No, cortito, porque las otras preguntas ya las había hecho. Dos cosas que ya se lo mencioné al ministro, pero para que quede en acta, la posibilidad de ver un incentivo, a lo mejor a través de Banco Estado, a seguros para el tema apícola, porque la verdad es que me llamó la atención la baja cobertura del seguro, la poca cantidad de gente con seguro, y a lo mejor ahí se podría estudiar alguna herramienta para incentivar esto. Eso es una cosa. La segunda cosa, respecto al tema de las parcelaciones que discutimos tanto con el ministro respecto de eso, yo creo que es súper importante, a lo mejor, ministro, y como sugerencia, y también para la comisión, ver con vivienda, porque de repente está la discusión, que es primero el huevo o la gallina. En el caso de Mininco, llegaron primero los bosques y después la población. Entonces, la pregunta es, ¿los bosques están llegando hasta los bordes de las poblaciones o en algunos casos las poblaciones están llegando al borde de los bosques? Sí, yo creo que eso es un tema que hay que revisar con vivienda, porque la verdad es que ahí no vamos a tener nunca la claridad de qué es primero, pero hay que fijar ciertos límites respecto de eso. Y por último, referido al tema de la directora de CONAF de la Araucanía, y más que de la directora nomás, sino que en general CONAF Araucanía, me tiene, y tengo que aprovechar que está aquí el director de CONAF para mencionarlo, me tiene preocupada no solamente el hecho de que haya una comunidad que fue la que se tomó el parque, que esté cobrando hoy día para las personas que entran y que no haya ningún control al respecto, porque no hay personal de CONAF ahí, sino que la directora los dejó a ellos como a cargo el buque, pero la verdad es que no correspondía, sino que además el hecho de que me mencionaron en Malalcahuello el fin de semana, que no hay, digamos, el parque se mantiene cerrado los fines de semana. O sea, cuando van turistas no pueden entrar al parque, y eso me llamó la atención. O sea, aprovecho de mencionarse, no tiene nada que ver con los incendios, pero aprovecho que está aquí. Gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputada Zagardía. Gracias, señor presidente. Yo voy a hacer una pregunta a CONAF. Es sobre la coordinación para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios, ya sea tanto terrenos públicos como privados, porque tengo entendido que tienen un programa o algún proyecto para hacer esas recuperaciones. ¿Cómo se está coordinando con las autoridades municipales o de otras instancias del Estado? Gracias. Bien,
Gracias, diputada Sagardía. Nos quedan 15 minutos. Le vamos a dar 5 minutos al director de CONAF, 3 minutos al director de INDAP y 2 minutos al SAC. Y el señor ministro va a hacer una reflexión final porque creo que corresponde, ¿ya? Señor director. Para ir respondiendo, aquí tomé unos datos, pero de todas maneras las preguntas, el detalle se enviará por escrito. Respecto al número de profesionales, habían 20 profesionales, ahora se sumaron 40 nuevos, hay 60 profesionales nuevos en la unidad de investigación, ¿ya? Pasamos de 12 unidades a 24, ¿ya? Y son todos profesionales del área de las ciencias forestales, ingeniería ambiental, también hay geógrafos, hay asistentes sociales también, cuando se requiere. Son equipos multidisciplinarios que cada vez que hay un incendio se van a terreno, y en el caso particular del Biobío, tenemos 3 unidades de investigación con 7 profesionales, ¿ya? Y se lo vamos a enviar el detalle por región. Ahí están las características técnicas también, son todos profesionales. Respecto a las multas que se asocian al 701, en realidad es una obligación que está entregada por ley de los propietarios a reforestar. Es una obligación. Y cuando no lo hacen, entonces tienen que entregarle el dinero al Estado de cuánto invirtió el Estado en esa forestación. Era 1 millón de pesos hace 20 años, no son los mismos 1 millón de pesos por el 701, ¿ya? Y ahí el cambio nosotros lo estamos estudiando, pero para presentarle una iniciativa para que sea tramitada, ¿ya? Porque es una ley, entonces nosotros solamente tenemos que, como institución, hacer cumplir la ley. Y lo que tenemos como materia de fiscalización, lo que tenemos que hacer está asociado básicamente al decreto ley, a la ley de bosque nativo. Cuando está asociado a cortas ilegales hay una detección en temas de corta ilegal de bosque nativo, entonces ahí CONAF tiene la facultad de fiscalizar siempre y cuando, eso lo hemos dicho, tenga el permiso del propietario para ingresar al predio. Eso es importante. En las únicas posibilidades donde no hay donde no se necesita permiso es cuando ya un propietario presentó un plan de manejo a la corporación, ya sea para bosque nativo o para plantaciones, entonces ahí ya CONAF ese instrumento le otorga la posibilidad para ir a fiscalizar. Esa es una de las restricciones que tenemos como institución, y por cierto el CERNAFOR supera esa limitación en el caso de los bosques nativos y también las plantaciones. Hay un tema que no está bien resuelto asociado a la ley de incendio, que yo creo que sería motivo de vuestra revisión, es qué pasa con los terrenos cuando no se presenta un plan de manejo. Y no es bosque nativo y tampoco es plantaciones, puede ser un matorral por ahí que esté, entonces queda como un terreno que se requiere revisar en términos jurídicos para tener una fiscalización oportuna, no solamente en materia de incendios, sino que en otro tipo de temas, puede ser erosión de suelo, asociado a un curso de agua, por ejemplo. Eso básicamente. Respecto, diputada Sagardía, respecto a diputada Navellán, vamos a revisar lo de los parques, pero quisiera decirle que en la región en general vamos a tener un encuentro con los guardaparques, pero hay un tema de seguridad que nosotros trabajamos con los sindicatos, justamente por los atentados que hubo el año pasado arriba en el Nahuelbuta, y hay un tema de seguridad y también de personal, porque no decirlo, el personal que hemos tenido que llevar de unas unidades a otras, y eso requiere revisión, y yo personalmente voy a ir a la región diputada para revisar este tema en forma personal. Porque respecto al cobro se instruyó enseguida que vaya personal a terreno, que vaya el jefe para allá, y lo que le dicen es que no hay cobro. Entonces yo tengo dos, justamente como la verdad está ahí entre medio, hay que revisar qué es lo que sucede. Lo que si se detecta eso, nosotros evidentemente vamos a hacer las denuncias que corresponden.
Respecto a la coordinación para la recuperación, diputada, nosotros una demanda que fue enseguida solicitada por los gremios fue agilizar una norma de manejo. Por cierto que esa norma de manejo nosotros lo que hicimos fue un instrumento técnico, un instrumento legal que recoge todas las prescripciones legales que están asociadas tanto al decreto ley 701 como la ley de bosque nativo, en caso que exista bosque nativo, pero en este caso para las plantaciones nosotros lo que hicimos fue hacer esta norma que sea de fácil ejecución, muy fácil, son solamente 2 hojitas que hay que llenar, la puede presentar un propietario. Nosotros dispusimos de apoyo técnico en los municipios rurales, estamos haciendo un convenio con para apoyar esa norma para que puedan ser cosechadas las plantaciones. Pero nuevamente queda el vacío, ¿ya? Nuevamente queda el vacío, porque justamente el propietario va a tener la obligación de reforestar. Y ahí es algo un poco más complejo porque tiene que ver con la severidad del daño. Por ejemplo, si a algún propietario se le quemaron 1000 hectáreas y el incendio pasó rápido, la afectación a la biomasa que queda como para la posibilidad de venta de madera o para biomasa en pulpa no se ve afectada, ¿ya? Porque quedan los árboles en pie, solamente la parte del sotobosque. Y ahí nosotros estamos apoyando, estamos encima para apoyar todo eso y el programa, con esto termino, señor presidente, porque tiene que ver con el enfoque de la recuperación. Recordemos que aquí le entregamos las estadísticas, son cerca de 400.000 hectáreas afectadas, el 74% corresponde a ecosistemas boscosos, me refiero a plantaciones y a bosques nativos, el 80% de esas 295.000 hectáreas son plantaciones, y antes teníamos un decreto ley, el 701, que había fomento. Hoy solamente tenemos un programa que se incluyó, el programa Siembra por Chile, restauración de bosque nativo, al presupuesto de la corporación, y eso es lo que estamos llevando a terreno, ¿ya? Esa es una brecha importante porque esos 10.000 millones para las 3 regiones, aquí está el detalle, afectadas nos alcanza para 3.500 hectáreas. Comprenderán que el 2% del PIB, 3% del PIB es parte viene de los ecosistemas boscosos, y por ahí hay que hacer algo en materia de fomento a posteriori del CERNAFOR, ¿ya? Gracias, director. Solo una reflexión, director. El tema de la reforestación, las multas asociadas al 701, es urgente. Yo creo que la situación es más que clara. Lo que hay que hacer es enviar la iniciativa legal y que el gobierno le ponga urgencia. De lo contrario, vamos a llegar tarde como siempre. Señor director de INDAP. Muchas gracias, por favor. Por su intermedio, presidente, voy a ser bien breve. Respecto a los emprendimientos ecoturísticos, es muy importante que estos hayan sido catastrados. Si fueron catastrados, entonces forman parte de la planilla nuestra integrada con el Ministerio de Economía y van a poder recibir el apoyo de Cercotec si están formalizados de hasta 10 millones de pesos. Y también los otros financiamientos que movilizó Economía con Banco Estado, con FOGAPE y otras iniciativas. Y si están en nuestro catastro, obviamente los vamos a apoyar, y tenemos que articularnos también con CONAF para ver restauración en caso de que hayan sido que su atractivo turístico haya sido quizás bosque nativo o microcuenca, cosas así. Con el tema del forraje también lo vamos a ver, voy a ver bien cuál es la situación de Araucanía. Por ahora no tengo un reporte tan dramático, pero sí vamos a verlo, y qué bueno que eso que usted nos comenta de disponibilidad de forraje en Lautaro, lo vamos a ver. Respecto a lo que plantea la diputada Pérez, gracias también por el reconocimiento del trabajo en terreno, y respecto al tema de los reclamos, obviamente que lo estamos procesando, así que la invito a que por favor esos reclamos los veamos directamente con la directora regional o con el equipo de las jefaturas de área, veámoslo en lo específico, hagamos las visitas que sean pertinentes, y si hay personas afectadas que no forman parte del catastro, veamos cómo podemos apoyar a esas familias, obviamente. Respecto a la diputada también Navellán, lo que comentó el seguro apícola, para nosotros también es una preocupación muy grande. Estamos haciendo una campaña de difusión justamente de los seguros que está ahora saliendo por todas las redes sociales de INDAP y también las radios con las cuales trabajamos, así que es una materia de preocupación muy importante y es una tremenda herramienta para prevenir en estos casos. Eso, gracias, presidente. Gracias, director. El SAC, no más de 2 minutos, por favor. Pues un tema muy corto, presidente. Solamente para responder la consulta del diputado respecto al registro de operadores del sistema de recuperación de suelos degradados. Bueno, lo que vamos a hacer es revisar el registro de operadores a nivel regional, un poco para verificar si todos los que están registrados efectivamente están trabajando en el tema.
tenemos que hacer una coordinación en articulación con INDAP, hay un listado común de operadores, y por supuesto también revisar el catastro de propietarios que puedan postular al CIS para ver cuál podría ser la demanda, y en base a esa demanda tomar las medidas que podamos y que sean pertinentes respecto de tener un número adecuado de operadores para que no se pierda por esa razón la posibilidad de postular a este incentivo de recuperación de suelos degradados. Puede ser incentivo mayor, Sí. porque sabemos que van con una cantidad ahí. Gracias. Ya le vamos a dar la palabra al señor ministro y vamos a extender hasta por 5 minutos como máximo para poder escuchar al señor ministro. Ministro. Querido presidente, por su intermedio a todos los parlamentarios, y yo aprecio mucho todas las sugerencias, críticas y caminos que nos piden, ¿no? Y petición de transparencia como corresponde. ¿Qué se requiere? Mayor proactividad de todos los actores. Perdonen un comentario aquí cotidiano. Todos pagamos, y el Estado paga también, los peajes de la concesionaria hasta Valparaíso, y es cosa de mirar los basurales, los aromos, hasta ni siquiera 1 metro, ¿no? Y ahí las colillas de cigarros esperan el picnic, ¿no? Entonces hay un tema que el diputado Ratcher ha puesto, y por eso es tan importante, lo segundo, que en esta área pasemos de los voluntarios a los obligatorios y tengamos capacidad de multa. Está propuesto de 1 a 3 UF por hectárea, de 1 a 3 porque si es primera vez, y hay que ponderar con un reglamento que lo estamos preparando en paralelo, que sea bien sensato, pero que esto ocurra. No podemos seguir en esta situación. Es muy importante, como conclusión, sugerir el Comité Permanente de Prevención de Incendios en el sistema Senapred. Ahí tienen que estar los actores clave, que es Bomberos, Corma, CONAF. También es muy relevante las asociaciones de municipios, porque ese núcleo es fundamental. Huelga. También es muy importante lo de las unidades específicas en las policías y fiscalías. Esto es la intencionalidad de los incendios, particularmente como lo hemos visto en el centro sur, amerita que exista convergencia de inteligencia y de proactividad sin lugar a dudas. Es cierto que es parte de las mismas dificultades, pero esto requiere el máximo de atención. Y finalmente es muy importante, presidente, parlamentarios, lo que también hemos enfatizado. Esto requiere cambios más estructurales que requieren transición, pero tenemos que recuperar este paisaje más resiliente, con pilotaje, demostrando que se puede, recuperar capacidad ganadera en los secanos interiores, a menor escala. Todo eso es fundamental, o si no, frente a estos días terribles, no hay cortafuegos, no hay interfax urbano que nos salve. Entonces es muy importante ir a ese trabajo que incluye, insistimos, hay una buena noticia, los ministros del CONICIVIT, que son 12 ministerios, se va a presentar en los próximos 2 meses. El proyecto de ley que por una parte propone ordenar la parcelación rural para el uso rural, pero crear el concepto de conjunto residencial rural, pero bien hecho, que esté más concentrado, y eso es muy importante, tomando las mejores prácticas de los países de alto desarrollo. ¿Cuándo va a ser eso, ministro? Durante julio. Bien. Gracias, señor ministro. 2 o 3 reflexiones muy breves. Lo voy a hacer a título personal, pero sí lo hemos escuchado acá. ONEMI, Senapred. Lo que cambia es solo el nombre. Y en la práctica sigue todo igual. Yo espero que el SENAFOR, ¿ya?, el Servicio Nacional Forestal, no solo nos quedemos en el nombre, sino que efectivamente provoquemos cambios que contribuyan a no generar las condiciones para tener los incendios que hemos tenido, ¿ya? Y yo creo que eso es fundamental, porque el nombre es muy bonito,
pero en la práctica muchas veces las cosas no ocurren como uno quisiera. En segundo o tercer término, director, algo que siempre se escucha, y está bien, los que están en el Provesal, bien que estén, pero los que no están son muchos, y son muchos que llevan esperando estar. Entonces a veces se siente la discriminación entre el que está en el Provesal respecto del que no está, y a veces el que no está tiene, y lo voy a decir así como lo he palpado en el territorio, más necesidades que el que está. Entonces yo creo que allí hay un tema que sin duda hay que revisar. Y creo que las voluntades van a estar para provocar los cambios que se requieren de tal manera que estén aquellos que tienen más necesidad. Señor Ministro, le agradezco su participación en esto, junto a su equipo de directores. Le vamos a solicitar al director por su intermedio que nos haga llegar el balance ¿ya? Del que habló, ¿ya? Porque no está cerrado, como dice, pero sí nos importa el balance que al día de hoy tenemos, porque nos enteramos a través de los medios nosotros y quisiéramos tenerlo materialmente aquí en la comisión para utilizarlo como insumo para las conclusiones que tenemos que trabajar. Bien, por haberse cumplido el objeto de la convocatoria, esta sesión se cierra.